Este ejercicio nos pide calcular la potencia absorbida por cada elemento del mismo. Vamos a iniciar proponiendo la tensión entre las terminales de cada resistor. La polaridad será esta. De la misma forma, vamos a proponer el sentido de la corriente que circula a través de todos los elementos del circuito. Al ser un circuito de un solo lazo, los elementos se encuentran en serie y la corriente es la misma para todos ellos. Enseguida, apliquemos la ley de tensiones a lo largo de todo el circuito. Iniciamos con la tensión en el resistor de 30 ohms, continuamos con la tensión de la fuente, seguimos con la tensión en el resistor de 8 ohms que vamos a indicar de esta forma, después la tensión en el resistor de 7 ohms que vamos a indicar de esta forma y finalmente la tensión de la fuente independiente. De acuerdo a la ley de tensiones, la suma algebraica de ellas debe de ser igual a 0. Expresemos ahora cada tensión en términos de la corriente, esto es, la tensión en el resistor de 30 ohms, hay que tener cuidado aquí con este signo, la tensión en el resistor de 8 ohms, la tensión en el resistor de 7 ohms y finalmente la tensión en la fuente dependiente que expresaremos de esta manera. Observemos que la tensión de la fuente dependiente está expresada en términos de Vx y Vx ya la habíamos escrito en términos de la corriente. Enseguida vamos a sustituir cada una de estas tensiones en la ley de tensiones que propusimos al principio, considerando los signos que hemos obtenido. Como podemos observar, estamos generando una ecuación en términos de corriente, en términos de la corriente del circuito, y agruparemos los términos semejantes, pasando del lado derecho los términos independientes de la ecuación, para de esta manera calcular la corriente a través de todo el circuito. Recordemos que este signo negativo me indica que el sentido de la corriente real es en dirección contraria al que yo había propuesto originalmente. Para calcular la potencia, solo requiero dos términos. Necesito la tensión y la corriente, o también necesito la corriente y la resistencia. Voy a calcular ahora la tensión Vx, que me permitirá calcular la potencia en la fuente independiente. Y esta la obtengo de esta manera. Primero obtengo la tensión en el resistor de 30 ohms y como la fuente dependiente está en función de esta tensión, ahora sí puedo calcular la magnitud de esa fuente dependiente. Finalmente, haremos el cálculo de potencia para cada elemento para verificar cuánto consume o absorbe cada uno de ellos. Para el resistor de 30 ohms, que se encuentra en el circuito de esta manera, el cálculo de potencia estará dado por la corriente que circula a través de él y la magnitud de su resistencia. La corriente que calculamos elevada al cuadrado y la resistencia de 30 ohms. Lo que obtenemos que este resistor consume esta cantidad de potencia. Proseguimos ahora con la fuente de tensión. La fuente de tensión se encuentra colocada de esta manera en el circuito y la potencia la podemos encontrar multiplicando su tensión por la corriente. Observemos bien el uso de los signos
entender por qué esta fuente también está consumiendo potencia. Recordemos la convención de los signos que establecemos al principio. Seguimos con el resistor de 8 ohms. Donde establecimos que la corriente va a circular de esa manera y la tensión presente en sus terminales tiene esa polaridad. Para este resistor, la potencia también la vamos a calcular de esta manera, multiplicando la corriente al cuadrado por su resistencia. Y lo que obtenemos es que este resistor también consume esta cantidad de potencia. Enseguida, veamos el resistor de 7 ohms. Y su potencia también la vamos a calcular con la misma expresión del elemento anterior. Perdón, aquí todas estas son al cuadrado. Según el resultado obtenido, este resistor también consume potencia. Y finalmente, la fuente dependiente. Para la fuente dependiente, el cálculo lo realizaremos utilizando su tensión y la corriente que circula a través de ella. La tensión la calculamos en el paso anterior y la corriente que circula a través de ella, con signo negativo, me produce que esta fuente es la que está entregando potencia. Queda como comprobación realizar que la potencia entregada o la potencia suministrada por las fuentes debe ser igual a la potencia consumida por el resto de los elementos.